Reddit pregunta: ¿cuál fue la cosa más salvaje que viste en una boda? Un niño andaba corriendo por todos lados y terminó estrellándose contra la cámara del fotógrafo, rompiendo el lente. El pobre camarógrafo estaba prácticamente al borde de las lágrimas. Esto literalmente pasó en la boda de mi hermana mayor el año pasado. Mi sobrino de 6 años se cayó de frente y sin querer golpeó al camarógrafo con el pie. El impacto terminó destruyéndole la cámara o al menos el lente principal. Fue una de esas situaciones donde no sabes si reírte o entrar en pánico. Lo más trágico, y a la vez un poco absurdo, fue que mi papá tuvo que pagar otros 10.000 aparte del costo total de la boda para cubrir el daño del equipo del fotógrafo. Y eso después de haber pagado ya toda la ceremonia y la recepción completas. En la última boda a la que fui también hubo otro momento caótico con un niño. Estaba corriendo de mesa en mesa hasta que, de la nada, metió toda la mano dentro del pastel de boda. Un invitado lo vio y rápidamente le llamó la atención, pero el niño salió corriendo con su mamá. Y la reacción de ella fue simplemente preguntarle: ¿estaba rico? Honestamente, todos se quedaron mirando en silencio sin saber cómo reaccionar. Eso me recordó otra boda familiar de hace muchos años. Mi tío, que cuando toma alcohol se pone bastante agresivo y problemático, empezó a discutir con el esposo de uno de mis primos por una tontería. La discusión subió de nivel rapidísimo, y aunque en un arranque de furia, agarró una silla como si estuviera por aventarla. El problema es que terminó golpeando en la cabeza a otro de mis primos, que apenas tenía como 10 años. Tengo muchísimos primos, así que el caos fue total. Después siguió lanzando la silla hacia donde estaba el fotógrafo, aunque ni siquiera logró acertarle. Al final, terminó lastimando y asustando a la gente que menos tenía que ver con el problema. Tuvieron que llamar a la policía y se llevaron a mi tío de la boda. Desde entonces, por razones bastante obvias, ya no lo invitan a ninguna celebración familiar. En mi boda, uno de mis amigos le soltó un manotazo a mi ahora suegro, sin ninguna razón. Aparte de que estaba completamente borracho y pensó que mi Phil y sus hermanos estaban a punto de aventárselos por alguna razón. Mi amigo y otro de los padrinos tuvimos que sujetarlo y explicarle qué estaba pasando. Hace mucho fui a la boda de un compañero de la universidad. Fue algo bastante sencillo, en el patio trasero de la abuela de la novia. La verdad, estuvo muy bien y bastante relajado. No contrataron fotógrafo profesional, sino que un amigo de la pareja se encargó de tomar fotos. Se notaba que no tenía mucha experiencia. Estaba bastante perdido con la cámara y no parecía entender bien los ajustes. Probablemente la había conseguido prestada solo por la ocasión. Durante el evento también hubo algunos momentos incómodos con el ambiente social entre los invitados, pero nada demasiado grave. Aún así, se notaba que no todo el mundo estaba muy coordinado con lo que estaba pasando. Por mi parte, como siempre me ha gustado la fotografía, llevé mi propia cámara y terminé tomando algunas fotos del evento. Después se las envié al novio y él me pidió varias copias más porque quería tener el recuerdo decente de su boda. Al final, gracias a eso, el novio sí terminó con un buen registro fotográfico de su día, aunque la situación del fotógrafo improvisado no fue la mejor experiencia para él. También recuerdo que en los años 90 era común ver bodas donde dejaban cámaras desechables en las mesas para que los invitados tomaran fotos libremente. Luego las recogían a todas y las mandaban a revelar después de la luna de miel. En teoría era una idea divertida, pero en la práctica a veces terminaba saliendo fotos bastante caóticas o inesperadas, y no siempre era fácil controlar lo que la gente capturaba en medio de la celebración. Con el tiempo, aprendí que, aunque pueda gustarte la fotografía y tengas algo de experiencia, es mejor que dejar los eventos importantes en manos de profesionales. Los momentos especiales suelen ser irrepetibles y es mejor asegurarse de que estén bien documentados. Aún así, esa boda fue de esas experiencias que uno recuerda más por el caos y las anécdotas raras que por cualquier otra cosa. Tengo 2 historias de cámaras para la boda. La primera es que en nuestra recepción pusimos cámaras desechables en todas las mesas y le pedimos a la gente que se tomaran fotos espontáneas entre sí durante toda la recepción, para que después pudiéramos ver a nuestros amigos haciendo cosas raras o saliendo en fotos bonitas. Pero lo que pasó fue que mi sobrino corrió a todas las mesas,
Agarró todas las cámaras y luego se fue y nos tomó fotos horribles a nosotros, toda la noche. Gracias, bro. La otra es que mi mamá y mi papá llegaron a la iglesia donde se iban a casar justo cuando ya había terminado otra boda. El fotógrafo de esa boda le quedaban unas cuantas tomas en su cámara, así que les preguntó si querían un par de fotos. Ellos dijeron que sí, y él tomó como 3 fotos bien bonitas. Luego siguió la boda de marido y mujer, y no apareció ningún fotógrafo. Eso fue bien frustrante y raro, porque mi papá había pagado por completo y con anticipación al fotógrafo. Así que después de la boda, fue al estudio de fotos y encontró un letrero de "fuera de negocio" colgado en la puerta. Se llevaron el depósito. Por suerte, el fotógrafo de la boda anterior había salvado el día con esas 3 fotos, porque esa era la única foto profesionales que tenían. Nunca he visto ninguna otra foto de boda de parte de los invitados. El DJ y el papá de la novia terminaron agarrándose a golpes cuando el padre descubrió que el DJ estaba saliendo con la hermana de 17 años de la novia. Uf, qué situación tan incómoda. Acabo de despertarme de una siesta y estaba medio aturdido, así que al principio entendí esto completamente mal. Lo leí como si el DJ y el papá de la novia fueran la misma persona, y que además estaba saliendo con la hermana menor de la novia, o sea, su propia hija. Me quedé pensando, ¿qué clase de drama sacado del rincón más extraño del planeta es este? Después releí todo y por fin entendí cómo iba realmente la historia. Me dio muchísima risa darme cuenta del malentendido. Sigue siendo algo bastante cuestionable, claro, pero definitivamente menos perturbador que lo que había imaginado en mi cabeza medio dormida. Otra historia salvaje que vi fue en una boda donde el lugar prácticamente arruinó toda la recepción. Al parecer, alguien cometió un error enorme y el salón olvidó que había una boda programada ese día. Sí, así de absurdo. La comida fue un desastre total, sirvieron fruta enlatada, costilla de res prácticamente cruda, puré instantáneo y chícharos congelados. Las ensaladas venían directamente de bolsas del supermercado, no había panecillos, y el postre terminó siendo simplemente el pastel de bodas. Lo más increíble es que ni siquiera estoy seguro de dónde estaba el pastel antes, porque honestamente esa debió haber sido la primera pista de que ahí se celebraría una boda. El papá de la novia perdió completamente la paciencia y se fue directo contra el gerente del lugar. Varios padrinos tuvieron que detenerlo para evitar que la situación pasara a algo peor. El pobre hombre terminó llamando de emergencia a varias pizzerías cercanas y pidió alrededor de 150 pizzas, además de papas fritas y ensaladas, solo para salvar un poco la recepción. Obviamente no pagó ni un centavo al salón y después los demandó para recuperar el depósito. Lo más triste es que esta era la 4ª hija que casaba. Ya había organizado 3 bodas hermosas anteriormente, así que estaba completamente destrozado de que algo así ocurriera justo en esta ocasión. Un niño empujó el pastel de bodas de 4 pisos fuera de la mesa y terminó desparramado por todos lados. Los novios estaban completamente furiosos. No es lo más escandaloso del mundo, pero sí es de las cosas más locas que he visto en una boda hasta ahora. En la boda de uno de mis primos, otro primo entró al salón para dejar unas cosas mientras el lugar estaba vacío. De repente se dio cuenta de que el pastel de bodas, que tenía 4 niveles, se estaba inclinando peligrosamente hacia un lado y estaba a punto de colapsar. Alcanzó a sostenerlo para evitar que se viniera abajo por completo, pero terminó atrapado ahí, con las manos llenas de pastel y crema, esperando ayuda. Después de un rato, su hermano fue a buscarlo porque nadie sabía dónde se había metido. Los dos, ya hombres grandes, terminaron llamando a su mamá para que les ayudara a resolver el problema de ingeniería del pastel. Y luego la gente se pregunta por qué algunas parejas prefieren hacer bodas sin niños. Hace un par de años estuve en una boda enorme en Irlanda. Los novios habían dejado claro que no querían niños en la celebración, pero una prima apareció igual con sus hijos fingiendo que no sabía de la regla. En menos de 20 minutos, una de las niñas jaló el mantel de la mesa donde estaban acomodados los regalos y tiró absolutamente todo al suelo. En mi propia boda, mi primo accidentalmente golpeó con el codo el nivel más alto del pastel durante una conga y lo mandó directo al piso. Ya habíamos cortado el pastel y lo habían dejado al borde de la mesa, así que el accidente era casi inevitable. Yo iba justo detrás de él en la fila y no pude evitar reírme. La verdad sí me dio un poquito de tristeza cuando recordé el momento en nuestro primer aniversario, pero al final terminó siendo una anécdota divertida. Este otoño vamos a cumplir 28 años de casados. Yo sí me habría molestado muchísimo.
Por eso, aunque normalmente soy una novia bastante tranquila y sin demasiadas exigencias, insistí en tener una boda sin niños. Solo un par de invitados tenían hijos pequeños, pero sinceramente estaba decidida a hacer respetar esa regla a toda costa. Ya conocía a 2 de esos niños y justamente ellos fueron la razón principal por la que puse esa condición. Hasta me sentía un poco culpable, porque normalmente soy relajada con todo, pero quería que los invitados pudieran disfrutar la fiesta sin tener que gritar por encima de los niños o preocuparse porque alguien terminara tirando algo importante. Como excepción, un hombre de la congregación de la iglesia preguntó si podía llevar a su hija de 9 años a la ceremonia porque nunca había visto una boda. Le dije que sí sin problema. Incluso podrían haber ido a la recepción, pero eso habría significado invitar a más familias de la congregación. Aún así, me pareció bonito que una niña pudiera vivir esa experiencia por primera vez. Creo que el niño tenía unos 3 años en ese momento. Aunque claramente no lo hizo a propósito, sí le comenté a su mamá que se estaba acercando demasiado al pastel y que quizá debía vigilarlo un poco más de cerca. Y eso ni siquiera fue la primera señal de desastre. Más temprano ese mismo día, antes de la ceremonia, tuvo una crisis enorme y terminó arruinando el smoking que llevaba puesto. La boda era oficialmente sin niños, excepto por él y otros 2 chicos que eran nietos de la novia. La última bailada de la noche de la novia y el novio fue en el centro de la pista, rodeados de toda la familia. Estábamos bajo una carpa grande, en un jardín precioso. Todo era muy emotivo, el típico cierre perfecto de boda, hasta que el novio, que ya estaba bastante pasado de copas en ese punto, decidió retirarse de la atención general de una forma completamente inesperada y fuera de lugar, interrumpiendo por completo el momento final. Fue de esas cosas que nadie sabe si reírse o quedarse en shock. En otra boda, el novio dio un discurso hablando de cómo empezó su relación con la novia y de que a sus padres no les gustaba al principio. Empezó a mencionar edades y detalles de cuando comenzaron a salir, y varias personas en el público empezaron a hacer cuentas mentalmente. La conclusión silenciosa fue incómoda. No le caías bien porque tenía 21 y ella 16. En ese momento alguien lo soltó en voz baja y el ambiente cambió por completo. Fue uno de esos silencios pesados que nadie quiere romper. También recuerdo otra boda donde el oficiante era el mejor amigo del novio. Durante la ceremonia, decidió incluir detalles bastante personales sobre cómo la pareja había comenzado su relación, incluyendo que ambos venían de relaciones anteriores cuando se conocieron. El problema fue el nivel de detalle y el momento en que lo dijo, justo antes de los votos. La información no era necesariamente un secreto, pero tampoco era algo que la mayoría de los invitados necesitara escuchar en ese contexto. Se volvió un momento bastante incómodo, aunque la pareja parecía tomárselo con calma. Al final, son de esas situaciones en las que te das cuenta de que no todas las historias tienen el tono perfecto para ser contadas en público, especialmente en una boda, donde todo el mundo está mirando y nadie puede salirse del momento. Así es la vida. A veces los eventos importantes salen perfectos y otras veces están llenos de detalles inesperados que nadie olvidará, aunque no siempre por las razones ideales. Mi ex se apareció en mi recepción de boda con su esposa, usando un vestido de novia de encaje hasta la rodilla. Peinado recogido dramático de novia y todo. No estaban invitados y vivían en otro estado, así que no se me había ocurrido considerar la seguridad. No tenía ni la más mínima idea de cómo manejar la situación sin verme como basura de tipo reality. No podía llorar sin arruinar mi maquillaje, y no había nada que pudiera decir o hacer que empeorara las cosas, así que no hice nada. Mi fotógrafo los empujó un par de veces, accidentalmente. La gente los miraba con cara de pocos amigos y se burlaba. Unas señoras mayores sonreían y les derramaban bebidas y les tiraban comida encima. Todos sin mirarlos a la cara ni hablarles. Ellos querían que hubiera un show, y todo el mundo simplemente se negó a darles el gusto. Se le hizo un show y se fueron en silencio. La novia se emborrachó durante la recepción y empezó a meterse en discusiones, y el evento terminó cerrando aproximadamente 1 hora antes de lo previsto. Fue una de esas noches en las que todo va de menos a más, pero en la dirección equivocada. En otra boda que presencié, la novia llegó a olvidarse del nombre del novio durante la ceremonia y lo llamó por el nombre de su ex.
El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que el propio ambiente se había detenido por completo. Fue uno de esos momentos en los que nadie sabe si mirar el suelo, fingir que no escuchó o simplemente desaparecer. Recuerdo también la boda de mi tía, donde el sacerdote se equivocó al decir el nombre del novio. Después del error, hubo risas nerviosas y comentarios incómodos, del tipo, ¿seguro que te estás casando con la persona correcta? En retrospectiva, la situación fue tan extraña que incluso terminó convirtiéndose en una anécdota familiar. Curiosamente, esa pareja se divorció menos de un año después, lo que hizo que muchos volvieran a recordar ese momento con más significado del que parecía tener en el instante. En otra ocasión, un ex mío utilizó su discurso en la recepción para presentar a su esposo a familiares y amigos que aún no lo conocían. El detalle es que varias veces lo llamó por mi nombre durante el discurso, lo cual generó una mezcla bastante incómoda de confusión y silencio entre los invitados. Esa relación terminó separándose alrededor de 6 meses después. Por otro lado, también he visto situaciones que, aunque podrían parecer incómodas, terminaron siendo bastante más ligeras. En mi propia boda, mi esposa se equivocó con mi nombre al comenzar sus votos, pero lo hizo de una forma tan genuina y nerviosa que terminó siendo un momento tierno más que incómodo. Todos nos reímos, y con el tiempo, incluso se convirtió en una broma recurrente en nuestros aniversarios. Al final, las bodas siempre se dejan estas historias, algunas incómodas, otras divertidas, y algunas que con los años cambian completamente de significado dependiendo de cómo terminó la historia de la pareja. Una vez salí un par de citas con una chica cuando vivía en Alemania. Estaba medio intensa y en serio terminó haciendo una especie de prueba de relación. Fingió que terminaba conmigo para ver si yo peleaba por ella. Así que no llegó a nada. De todas formas, tal vez como 5 años después, uno de nuestros amigos en común se iba a casar. Habían sido buenos amigos cuando nos conocimos, pero más adelante tuvieron una pelea grande. Al parecer, la chica reaccionó a eso fingiendo más o menos que seguían siendo los mejores amigas, aunque ya no hablaba con ella. Cuando se enteró de la boda, dio por hecho que ella era dama de honor y se comunicó para preguntar cuándo tendría que salir a viajar, etc. Cuando le dijeron que ni siquiera la habían invitado, fingió que solo estaban haciendo una bromita tonta, y obvio que ella tenía que presentarse. Se puso bien agresiva y rara con el tema, publicando boletos de avión en Facebook y cosas así. La boda era en una isla de Hawái, y la novia tuvo que contactar al puerto local y al aeropuerto para avisarle que esta loca podía intentar colarse. Al final, nunca apareció, pero pasaron el día preguntándose si en cualquier momento se iba a presentar para armar problemas. Tengo una amiga a la que le tomé 2 bodas. La primera fue antes de lo digital. No soy un pro, pero me encanta el hobby y tenía todo, incluida la experiencia, y le fotografié la boda en varios formatos, sobre todo 6x7, 6x9, Polaroid de pelar apartar, peel apart, revelado hecho por mí misma, usando el Ford 3200 forzado en una S-Pack 6x9. Ella quería atrapar a su novio en el momento en que la vio. Fue un asunto de todo el día, empezando en la peluquera y en el desayuno del novio. 2 Mamiya Universals, una RB, en plan de respaldo, y una Polaroid 100º convertida. La planeación solo para la parte de la fotografía tomó semanas, mientras tuvimos varias reuniones con la familia. Documentamos las tomas importantes y memorizamos las listas. Practicamos qué equipo iba a dónde se colocarían los flashes /diagonal los paraguas, y quién tendría que estar de pie en qué lugar y en qué momento. Hubo un montón de conversaciones sobre todos los detalles. Fue un trabajo enorme. Ella todavía es una amiga genial, aunque se divorció de él, y ahora tengo el álbum. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos. Fue un evento hermoso y ella dijo que yo le sumé a eso. Amo las fotos. Burbujas cuando la parejita feliz salió de la iglesia, tan claras que los colores hacen que la foto se vea todavía mejor. Ya sé por qué los fotógrafos ganan tanta lana por su trabajo. Fue difícil, solo el rollo y el revelado, para pruebas /diagonal controles, salieron cientos. Forzar el revelado del Ilford fue un sinvivir, porque los rollos de práctica traían algunas tiritas /diagonal fallos y tuve que cambiar mi rutina para que me saliera un revelado limpio en los tanques. También tuve que conseguir equipo prestado /diagonal rascar de donde fuera, repuestos, un montón de repuestos, cables de flash de repuesto, S-Packs de repuesto para las Universals,
y un back extra de Graflex, cargado con más Silfor por si acaso. Aunque qué curioso, la rutina con las Universals era rebobinar el obturador, tomar foto, rebobinar el obturador, tomar foto. Nuestro mejor amigo, que supuestamente estaba a cargo de asegurarse de que todo se empacara, se despegó de la boda 1 hora y media antes de que terminara porque su novia estaba cansada y a él no le daban ganas de regresar desde el hotel. Nosotros, mi esposo, mi dama de honor y su esposo, todo el mundo intentando desesperadamente empacar de todo. En el lugar ya habían prendido los rociadores, así que yo andaba caminando entre el lodo con mi vestido de novia tratando de sostenerlo mientras también cargaba cosas. En medio de la boda, el hotel nos llamó para decirnos que teníamos que llegar antes de la medianoche, algo que no nos dijeron cuando reservamos, y además llamaron en pleno medio de la boda, así que no contestamos. Mi esposo estaba furioso. Luego el mejor amigo la siguió regando todavía peor, cuando se suponía que debía estar cuidando la casa mientras nosotros estábamos de luna de miel. También metió la pata antes de la boda, y mi esposo tuvo que encargarse de planear y pagar toda su despedida de soltero, cosa que el mejor amigo también echó a perder. Eran mejores amigos desde hacía 20 años. Mi esposo, básicamente, no le ha hablado desde que nos prohibieron la entrada a la luna de miel. Un tipo que llevaba años acosando a la novia intentó colarse en la ceremonia de la boda. Algunas amigas lo reconocieron de inmediato y empezaron a vigilarlo de cerca. El hombre terminó intentando abrirse paso a la fuerza para llegar hasta ella, así que llamaron a la policía. Al final quedó con antecedentes penales y una orden de restricción. Otro caso que me contaron fue el de un hombre obsesionado con mi esposa. Estaba convencido de que ella era la que se le había escapado. Mis primos, que estaban trabajando como acomodadores en la ceremonia, ya estaban avisados y atentos por si aparecía. Por suerte nunca llegó, pero ya tenían todo preparado por si intentaba hacer alguna escena. No fue tan dramático como otras historias, pero el ambiente ya estaba bastante tenso, como esa sensación constante de que algo podía salir mal en cualquier momento, aunque todo pareciera normal desde afuera. Y cada vez que escucho historias de acosadores, siempre recuerdo un caso muy fuerte. Una enfermera llamada Tracy Morris, hermana de un oficial de policía, tenía un acosador desde hacía tiempo. Ella no quiso contarle a su hermano porque tenía miedo de que reaccionara de forma impulsiva contra el sujeto. En ese momento, en Alabama ni siquiera existían leyes claras contra el acoso. Con el tiempo, el acosador no aceptó el rechazo y terminó atacándola brutalmente, apuñalándola varias veces. Su madre logró encontrarla aún con vida, pero falleció poco después en sus brazos. Después de eso, su hermano impulsó la creación de una ley contra el acoso en Alabama, que terminó llamándose Ley de Tracy en su memoria. La moraleja es clara, siempre hay que tomar en serio a los acosadores. No hay que asumir que piensan o actúan como una persona normal. Lo mejor es avisar de inmediato a familiares, amigos y autoridades, y priorizar la seguridad de la víctima sin dudarlo. De hecho, a mí me contrataron una vez como seguridad en una boda por una situación similar. Por suerte, el sujeto nunca apareció. La familia de la novia y las damas de honor me trataron increíblemente bien por simplemente caminar de forma discreta por el perímetro y darles una sensación de tranquilidad durante toda la ceremonia. Incluso me hacían preguntas pequeñas durante la noche, más por curiosidad que otra cosa, porque ver a alguien vigilando sin hacer escándalo les daba paz. Si el hombre hubiera aparecido, ya tenían preparado un protocolo para retirarlo rápidamente y evitar que arruinara el evento. Afortunadamente, mantener la ubicación de la boda en secreto funcionó perfectamente y no hubo ningún incidente. Y sinceramente, mejor así. Cualquier confrontación puede terminar mal, incluso cuando uno cree estar preparado, especialmente en eventos donde hay mucha gente, emociones altas y alcohol de por medio. No fue la única boda caótica en la que estuve. En mi primera boda dentro del grupo de damas, yo era la mejor amiga del novio. Íbamos en coche rumbo a la iglesia cuando un hombre en bicicleta se cruzó de repente frente al auto del novio y terminó siendo atropellado. Nos detuvimos a esperar a la policía, y ahí nos explicaron que ese hombre ya era conocido por hacer ese tipo de numeritos para intentar sacar dinero del seguro del conductor. La situación fue tan surrealista que nadie sabía bien cómo reaccionar. Recuerdo el silencio incómodo dentro del auto, todos intentando procesar que la boda estaba literalmente retrasándose por algo así. Tuve que ir sola a la iglesia católica a explicar por qué se iba a retrasar la ceremonia, mientras el resto del equipo daba su declaración a la policía. Ni recuerdo por qué fui yo la que terminó yendo, fue todo muy caótico y desorganizado.
En esa época no existían los celulares como ahora, así que no había forma de avisar antes a nadie. Todo era correr de un lado a otro intentando resolver cosas en persona. Para empeorar las cosas, el padrastro del novio se emborrachó y le dijo un insulto muy ofensivo a la madre del novio, así que el propio novio terminó perdiendo la paciencia y le dio un golpe en la cara. Yo trabajaba con el equipo de catering y uno de nuestros compañeros tuvo que intervenir para separarlos antes de que la situación escalara aún más. Y lo más incómodo de todo es que yo vivía en un departamento justo al lado del novio, así que al día siguiente todavía tenía que verlo y actuar como si nada hubiera pasado, después de haber presenciado ese nivel de caos en su boda. Los dos que se me vienen a la mente. 1. Estuve en una boda donde el oficiante pidió un momento de recuerdo en honor al papá de la novia, Larry. Pero su nombre no era Larry, y tampoco estaba muerto. Estaba sentado en la primera fila. Antes de que alguien pregunte, no la acompañó al altar. No tenían la mejor relación. Su abuelo fue el que la dio en matrimonio. 2. También estuve en una boda donde, durante el primer baile, noté un desmadre por el pasillo, cerca de donde tenían montado todo con los caterings. Un adolescente, probablemente su primer trabajo en la vida, estaba tirando y pateando el equipo de comida por todos lados. Mientras intentaba entender qué demonios estaba haciendo, se movió de en medio y vi el mapache más grande que he visto en mi vida, yendo a town sobre una bandeja de mac and cheese. Supongo que se resbaló en una puerta que habían dejado entornada. La novia siempre había soñado con manejar ella misma hasta la iglesia en un auto deportivo descapotable. Le pegaba el viento y le soplaba el velo encima de la cara y se estrelló con el coche. No se puso el cinturón de seguridad porque le preocupaba que se le arruinara el vestido, y entonces se fue de frente con la cara contra el volante y se rompió la nariz. Sangre y mocos por todo el supercarro vestido vintage de boda de la familia. Estábamos esperando en la iglesia sin idea de qué estaba pasando porque ella estaba sola en el auto. Se canceló la ceremonia porque había otra boda agregada más tarde. El lugar, la banda, la comida, etc. no se podía reembolsar y así que se tiró todo. La novia no tenía seguro y entonces los costos del auto se fueron a miles, además de todo lo que se perdió del lugar, etc. Una discusión es enorme y peleas afuera de la iglesia entre las familias, con la tensión altísima después de comentarios sobre dejarlo plantado en el altar. Cuando se recuperó, quería que todo fuera igual otra vez. Se separaron. Actualización. Solo para aclarar, ella sí quería que fuera todo otra vez, pero después de tirar todo el dinero al aire en la primera boda, la segunda boda, aunque técnicamente la primera, fue más chica y más barata. Duraron un par de años y se separaron. Yo era fotógrafo y mi mejor amigo en ese momento no quería que yo tomara fotos, porque yo era el padrino de él. Además, su futura esposa me odiaba absolutamente, aunque ella odiaba a todo el mundo, incluido él. En vez de eso, contrató a su mejor amiga y le dio algo como $1000 para que tomara fotos. Esto fue en los 90. La amiga llega. Ojo, no tiene nada de experiencia tomando fotos. Y además, se compró varios caretes, cámaras desechables. Para los más jóvenes, la mayoría de esas cámaras traían películas de 800 sensibilidad, que normalmente significaba que servían más o menos para fotos exteriores con mucha vida. O sea, más bien OK para fotos afuera. Literalmente, todo lo demás quedaba súper granulado y oscuro de la nada. Les digo que espero que tengan un plan mejor, pero la esposa se pone de su lado mientras me grita. OK, pienso, suerte con todo eso. 2 semanas después, obvio, vienen conmigo preguntándome si había alguna forma de arreglar la foto que acababan de sacar del laboratorio de foto de Walmart. La esposa estaba llorando. Claro, no había nada que se pudiera hacer. Eso sí, no voy a olvidar nunca la boda y cómo su amiga le daba vuelta al día de la cámara sin parar cada pocos segundos. Clic, 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 por todos lados. Una amiga y amigo de la infancia tuvieron una boda al aire libre en un edificio o centro comunitario histórico bastante popular. La recepción se movió adentro. Todo es antiguo. Está bien bonito. Lo más salvaje fue al final.
Los papás de la novia no dejaban que la novia y el novio se fueran para su noche de bodas o luna de miel hasta que guardaran todas las mesas y las sillas. Los familiares y amigos de ambos, incluyéndome a mí, se fueron enlistando a las carreras para ayudar. La noche terminó como a las 10 u 11 p.m., con la novia saliendo llorando y temblando de coraje mientras su esposo intentaba desesperadamente calmarla. Todos nosotros, todavía ahí, le aventamos a Roe en la oscuridad mientras se movían en su coche hacia la suite de la luna de miel. Los papás de la novia no tenían ni un poquito de calma y todavía pensaban que estaban en lo correcto. La novia y el novio tuvieron retenidos en su propia boda por sus papás.